Muy buenas tardes a quienes nos están acompañando a través de la transmisión en vivo que estamos haciendo por la cuenta en Facebook de la Facultad de Ciencias Políticas, Sociales y Jurídicas de la Universidad Católica de Santiago del Estero. Hoy nos encuentra un diálogo que teníamos pendiente, que queríamos hacer y no queríamos que se nos vaya el año sin hacerlo y sin poder compartirlo con profesionales que aquí nos acompañan y con toda la comunidad UCSE, porque esta actividad está pensada para las 4 sedes, para estudiantes de la carrera de abogacía de las 4 sedes que componen la Universidad Católica de Santiago del Estero, San Salvador de Jujuy, Rafaela y Buenos Aires, y para poder dialogar sobre las implicancias sociales de la práctica profesional del derecho. Este encuentro que aquí nos convoca tiene como objetivo acercar unos primeros apuntes sobre lo que implica la práctica profesional, la responsabilidad social del profesional, de la profesional de abogacía, y es por eso que hemos convocado a 4 expertos que nos van a poder arrojar un poco de luz sobre cuáles son las inquietudes en las que piensan cuando piensan en la responsabilidad social de la abogacía. Enseguida nomás se suma el doctor Agustín Torres, que es docente de la universidad, ya se va, de la Universidad Católica, ya se va a sumar, pero por lo pronto aquí tenemos al abogado especialista Alejandro Escarano, que le damos las buenas tardes. Gracias por estar con nosotros, Alejandro. Gracias, Juan Pablo, a vos, y un gusto de compartir este espacio aquí con los colegas. Gracias al abogado Joaquín López, que también nos acompaña. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, estoy muy a gusto aquí. Bueno, muchas gracias. Y buenas tardes, abogado Marcos Herrera, nuestro invitado especial desde la provincia de Catamarca. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, y bueno, muchas gracias por la invitación, y bueno, saludos para todos y todas. Muy contento de poder compartir este espacio con todos ustedes. Vamos a arrancar con Alejandro, con el abogado especialista Alejandro Escarano. Es abogado recibido en la Universidad Católica de Santiago del Estero, es exalumno de la facultad, abogado especializado para la magistratura por la Universidad Católica Argentina, y actualmente se desempeña como docente en varias materias de la facultad y además como juez de paz letrado. Alejandro nos va a compartir su reflexión sobre el tema que aquí nos convoca, y ha propuesto como tema el perfil del juez en el nuevo paradigma jurídico de Argentina. Alejandro, te escuchamos con toda la atención. Bueno, gracias, Juan Pablo. Desde ya, en primer lugar, agradecer y felicitar a la Facultad de Derecho de la Universidad Católica por esta jornada, que el tema me parece absolutamente relevante e importantísimo para nuestra profesión. ¿Y por qué digo esto? Porque por un lado, asistimos nosotros, por un lado, a una importante reforma legislativa. Ha sido el último Código Civil y Comercial, en donde hay un cambio paradigmático de lo que es no solo la visión del derecho, sino también la función del juez en el derecho. Pero a su vez, nosotros tenemos un problema que considero gravísimo, que es el embuste de las etiquetas, decía un jurista alemán, ¿no? ¿Y en qué sentido lo decía? Que muchas veces nosotros nos enamoramos de los paradigmas, nos etiquetamos con distintas nomenclaturas, pero no somos capaces de ver la realidad. De este modo, muchas veces asumimos distintos nombres y distintas etiquetas, pero para seguir desconociendo la realidad concretamente. ¿Y esto por qué? La sensación que tenemos muchos es que esto tiene mucho que ver con nuestra formación jurídica. Nosotros partimos de una formación individualista, patrimonialista y formalista, que son un poco los esquemas en los que hemos sido formados en esta mentalidad decimonónica del derecho napoleónico, en esta mentalidad liberal de la Constitución de Alberdi, que es una mirada completamente legítima. Y yo siempre se lo digo a mis alumnos, que para poder valorar o para poder dimensionar lo que implica los avances y las virtudes de esto, hay que hacer historia y entender en el contexto que estas constituciones fueron la consecuencia de la lucha contra los absolutismos monárquicos. Pero
la realidad luego fue mostrando los límites o las problemáticas que tenía esto, ¿no? Y la problemática uno la puede ubicar perfectamente en lo que es los excesos de la revolución industrial, la explotación de los obreros, o sea, una libertad sin límites que termina siendo inhumana, o sea, un humanismo inhumano en este sentido. Y por eso vienen las corrientes de los derechos de segunda generación, de tercera, que se van, digamos, armando como en un esquema mucho más completo. Pero sin embargo, en nuestra formación le cuesta salir de eso y uno se encuentra con abogados o con jueces que, a pesar de asumir un discurso social, un discurso de una antropología incluso hasta cristiana o social de estas características, en el fondo sigue resolviendo las cosas como se las resolvía hace 100 años y sigue excusando su conciencia bajo el axioma de sed lex, o sea, dura lex, pero bueno. Entonces nos encontramos concretamente con que el derecho, la aplicación del derecho termina con una familia desalojada en la calle, con personas que padecen injusticias, pero que han tenido garantías procesales, o sea, bueno, han podido formalmente defenderse, se les ha dado su día en el tribunal. Dice que no tenemos que hacer justicia, sino resolver conflictos, resolver expedientes, y se busca con eso la paz social, ¿no? Entonces, ese es un poco mi planteo como para empezar esta tarde. Bueno, y quedo a la escucha de los compañeros de este panel. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, yo he venido tomando notas aquí como para después ir recuperando un poco los apuntes y tenerlos en limpio cuando ya pensemos lo que va a ser el encuentro de estudiantes para pensar la práctica profesional de la abogacía a partir del año que viene en las carreras de abogacía de todas las sedes de la facultad. Yo le voy a pedir que, bien, a continuación, bueno, aprovecho y le doy la bienvenida al doctor Agustín Torres. Agustín, buenas tardes. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Gracias, Doctor Alejandro. Sí. Gracias por acompañarnos, Agustín. Arrancamos con Alejandro sobre el perfil del juez en el nuevo paradigma jurídico de Argentina, y ha empezado él a acercarnos sus inquietudes sobre este gran tema que estamos empezando a pensar en esta conferencia inaugural, que son las implicancias sociales de la práctica profesional del derecho. Ya hemos presentado a los otros compañeros que asisten a esta reunión, pero con el tema que había diseñado Agustín, esto de responsabilidad social y reconocimiento de garantías, consideraciones a partir de dos fallos emblemáticos, queríamos que nos acerques, te cedemos la palabra, para que nos acerques ahora vos tus apuntes para pensar la responsabilidad social de la práctica de la abogacía, así que somos todos tuyos. Bien, perfecto. Bueno, antes que nada, saludar a los colegas, ¿sí? Saludarlo, ¿sí? Al doctor Joaquín, al doctor Marcos y al doctor Alejandro, ¿sí? Bien, el tema en sí que nosotros vamos a tratar ahora, al cual voy a referir, es un tema crucial y que adquiere notoriedad y quizás mucha vigencia actualmente, en el cual, bueno, la sociedad, y pareciera que en estos últimos años, está exhibiendo quizás rasgos que reflejan tensiones de diversa índole. Bueno, el derecho no está ajeno a esto. Pero en concreto, ¿sí? Hablar de la responsabilidad social, en definitiva, también nos transporta a la ética. Y con esto, nosotros vemos que la ética adquiere una dimensión social, ¿sí? Y quizás nos desprendemos un poco de este ropaje más filosófico que tiene siempre el tema de la ética, y para adentrarnos justamente en lo que es el contenido o el componente más social, el núcleo social de la ética, y esto se refleja en la responsabilidad social. Es decir, tratamos de ver cuál es la implicancia, es decir, el impacto social que el ejercicio de la profesión tiene, que al igual que nuestra profesión, en el caso del derecho, ¿sí? Tanto para aquel que ejerce la práctica de la abogacía como para aquel que desempeña funciones judiciales, indudablemente advertimos que tiene una connotación social bastante elevada, caro a la sociedad resulta, en definitiva,
por los valores que están en juego, y quizás que tienen una connotación que otras profesiones por allí no lo tienen, o quizás no se indagó y no se especuló desde el punto de vista filosófico en advertir cuáles son esas implicancias con respecto a otras profesiones. En la exposición había diseñado 3 ejes, más o menos, que podía abordar. Uno es referirme en términos generales a lo que es la responsabilidad social, remitiéndome a algunos aportes teóricos destacados que en los últimos años cobraron vigencia y que adquirieron mucha relevancia y que tienen su origen en el ámbito académico estadounidense. Y después referirme a 2 casos emblemáticos que, si bien están afincados justamente en la justicia americana, son históricos y tienen su proyección internacional y se refieren en definitiva a garantías, ¿sí?, que tienen un contacto con las implicancias sociales directas del ejercicio de la profesión y que son reconocidas en definitiva en los distintos escenarios, por lo menos en lo que es el mundo occidental. El hecho de pensar la responsabilidad social, ¿sí?, del abogado, el impacto de su profesión, es un tema que en definitiva, si bien no es nuevo, sí podemos decir que es novedosa la manera de abordarlo. A mí en las clases en particular me gusta tratar este tema desde la perspectiva de Duncan Kennedy. Kennedy es un autor, ¿sí?, un jurista destacado que pertenece a la izquierda americana, que, como ustedes saben, la izquierda americana está muy identificada con el Partido Demócrata, en definitiva es lo que lo representa, y sabemos también que obviamente la izquierda admite matices y no es lo mismo la izquierda estadounidense de la izquierda de muchos países sudamericanos. Ni siquiera en Latinoamérica podemos hablar que de manera uniforme, unívoca, de lo que es la izquierda. Bueno, pero en definitiva, Kennedy está inscrito en esta tendencia, su pensamiento de alguna manera es bastante progresista para lo que es el escenario americano, y toda su obra, toda su producción en definitiva parte de un tema crucial para él. Es esto, y justamente por eso hacía mención a su pertenencia ideológica a la izquierda, porque él interpreta, y esta es la variable crítica para él, de que el derecho en Estados Unidos, la manera en que se ejerce, y que él también lo interpreta que esto se puede replicar en otros escenarios nacionales, el derecho como se ejerce, como se enseña y también como se aplica, en definitiva lo que termina haciendo es reproducir y consolidar y cristalizar las diferencias de clase. ¿Sí? Es esto de las diferencias de clase, apunta justamente a la incongruencia de estatus. Esto es el famoso axioma marxista, que la historia de los pueblos del día de hoy, la historia de la lucha de clases, bueno, esto, como ustedes saben, se reproduce en diferentes instituciones y en el ámbito social de cualquier comunidad también está presente. Bueno, Kennedy apunta a esto y él sostiene que el abogado, en definitiva, con su ejercicio, y el juez cuando juzga, de alguna manera tiene que tener en cuenta esto. Él profundiza esta teoría y quizás la torna más coloquial y más accesible a los estudiantes y al hombre común, con motivo de un discurso que él pronuncia en la Universidad Americana en el momento de graduarse, en un acto de graduación de los chicos, de los alumnos. Él pronuncia un discurso. Y justamente al pronunciar ese discurso, lo que queda de ese discurso después se transforma en un paper, se publica en una revista conocida, en un journal conocido, y después lo reproduce en distintas revistas. Entre esto, lo reproduce por aquí, en el caso de nuestro ámbito académico nacional, lo reproduce una revista de la UBA, clásica, histórica. Bueno, ¿qué es lo que en definitiva él transmite en esa exposición Kennedy? Él sostiene que el abogado, en definitiva, les habla así a los chicos. El abogado, al momento de graduarse, ¿sí?, está en condiciones de ejercer ciertos poderes, es decir, él habla de poder en sentido de las facultades, de las destrezas técnicas que adquieren los abogados, que no lo tienen otros profesionales, tanto en el momento de ejercer la práctica misma de la abogacía, o si tienen la posibilidad de integrar el poder judicial. Entonces, él les plantea a los chicos graduados, ¿qué van a hacer ustedes con esos poderes que han adquirido? Es decir, con esas habilidades, con esas destrezas. ¿Van a hacer el bien o van a hacer el mal? Es decir, ¿van a hacer daño a la sociedad o no? Y es ahí justamente cuando
él identifica el punto de contacto quizás entre lo que es filosófico y lo sociológico, en definitiva, o el impacto esto social. Y él interpreta justamente de que con la profesión se puede hacer daño. Y ahí obviamente tiene mucho que ver su concepción, en definitiva, del desenvolvimiento de las relaciones sociales, pero él interpreta que el abogado, en definitiva, puede generar un impacto negativo sobre la sociedad al ejercer su profesión de manera lícita, ¿sí? Es decir, de manera lícita y legítima, es decir, haciendo todo lo que puede hacer y sabe hacer, y en el marco de la ley lo mismo puede generar un impacto negativo en la sociedad, y lo mismo los jueces. Es decir, puede terminar consolidando las injusticias. Y él plantea esto porque, en definitiva, él sostiene cómo trata de resolver este aspecto y este conflicto entre lo filosófico y lo sociológico o lo social. Y él, en definitiva, sostiene que les plantea a los chicos, en el momento que ustedes son abogados, ¿qué van a hacer? Es decir, ¿qué es lo que ustedes van a poder ejercer? ¿Qué casos van a poder llevar adelante? Es decir, ¿qué casos van a poder soportar en su estructura interna? Es decir, en su estructura de valores, en su sistema de convicciones. Y él plantea, por ejemplo, el caso del abogado que tiene que asesorar al propietario de un inmueble en donde se va a instalar una clínica de aborto. Es decir, una clínica se va a practicar el aborto. Como ustedes saben, en Estados Unidos ellos tienen una delegación de competencias en el gobierno federal diferente a nuestro sistema constitucional, por lo tanto, hay estados que tienen pena de muerte, estados que regulan el consumo lícito de determinadas drogas y también la práctica del aborto, y otros no lo hacen. Bueno, entonces él plantea un escenario de esta naturaleza, es decir, si ustedes están de acuerdo con la práctica del aborto, indudablemente van a poder defender a la clínica. En cambio, si ustedes lo van a poder defender con comodidad, es decir, van a sentir una identidad, o van a por lo menos sentir sintonía con sus intereses. El tema crucial es que si ustedes no comparten los intereses que van a defender. Y es entonces, ahí es donde él identifica justamente que se abre el interrogante sobre la responsabilidad social. Y él considera, en definitiva, que es en ese momento de asumir y de los cargos, los casos, es decir, de asumir la posibilidad de defender a un cliente que tiene un representado, un patrocinado, que tiene o que está ante una situación en la cual están involucrados intereses que el abogado no comparte, es cuando tiene que decidir. Y ahí entra en juego lo que él llama una suerte de piedad abstracta, que para nosotros sería como una suerte de sensibilidad social en una traducción más fiel, quizás, de acuerdo a lo que nosotros comprendemos. Entonces, lo que podemos nosotros advertir en esto es que él plantea que el abogado tiene que ejercer esa piedad abstracta, es decir, esa suerte de percepción. ¿Y a dónde nos conduce esto? Porque él sostiene que en todo escenario normativo, en todo escenario de práctica del derecho, en definitiva, se refleja esta diferencia de clases, y él sostiene que la gente más adinerada, por ejemplo, la gente que cuenta con más recursos, puede conseguir defensas y representación de sus intereses, representación profesional de sus intereses en el ámbito del derecho más destacado, es decir, que pueden conseguir los mejores abogados o el mejor tratamiento, e incluso, vamos a sincerarnos, pueden obtener en algunos escenarios un tratamiento judicial preferente, y porque tiene que ver muchas veces con la red de contacto que pueden tener los abogados dentro de tribunales. Bueno, entonces, él sostiene, ¿qué sucede si todos estos abogados en definitiva tuvieran un mejor criterio y en vez de perseguir el enriquecimiento propio, atendieran esa piedad abstracta? Es decir, el abogado del narcotraficante, si no coincido, no concuerdo, no comparte la mirada del narcotraficante, si no fuese por dinero, ¿lo defendería realmente? Y entonces ahí plantea de nuevo esta cuestión de la piedad abstracta. Y él sostiene, indudablemente sobre esto hay reparos, es decir, porque todos tenemos que ejercer la profesión, el ejercicio de la profesión en definitiva es un trabajo, nosotros tenemos que vivir de esto. Entonces, él lo que plantea ante esta situación es que, si bien hay garantías que obviamente se reproducen en todos los escenarios de práctica del derecho de característica liberal, y esto que, por ejemplo, de que todos tienen derecho a ser defendidos. Y eso tiene esa garantía del derecho
de defensa y que el Estado puede proveer, tiene que ser entendido en un sentido negativo, de que el Estado no tiene que, ¿sí?, asignarle un abogado a cada representado o a cada persona defendida, sino que en definitiva no se opone a que cada uno pueda obtener su defensa, conseguir su propia defensa, valerse de su propia defensa. En ese sentido lo interpreto. Entonces, él sostiene que en definitiva terminaría quizás de alguna manera morigerándose los impactos negativos en términos sociales del derecho si cada abogado atendiera a sus valores, sistema de convicciones y pudiera asumir la defensa de aquellos casos por los cuales moralmente, éticamente o íntimamente, de acuerdo a su sistema de convicciones, está preparado para hacerlo. En definitiva, él sostiene que en definitiva, atendiendo esos valores, no quizás a valores materiales, en definitiva, esa repercusión social negativa que puede tener el derecho, el ejercicio, reitero, lícito, legal, y en nuestra práctica, podría quizás, de alguna manera, morigerarse o atemperarse. Entonces, este es quizás el primer punto de mi exposición referente a lo teórico con que abrimos, y menciono, ahora paso a la otra sección que en definitiva la podría subdividir en el detalle, en lo que es la descripción o el detalle de dos casos puntuales, que se refieren a la práctica americana, pero que son conocidos ya en otros escenarios y se estudian, que son el fallo Miranda, el famoso fallo Miranda, y el famoso fallo Medellín. El famoso fallo Miranda, este célebre fallo, nos transporta a la década del 60. El fallo de Miranda, el caso Miranda es un fallo más, el fallo Medellín es un fallo más reciente y ya estamos en la década del 90 y que tuvo repercusiones y proyecciones ya entrando en el siglo actual. La fórmula Miranda, ¿sí?, deriva justamente del famoso fallo Miranda, por eso es que justamente es bastante difundido y es conocido. Y Medellín es quizás un poco más reciente, no tiene la historia, el arraigo que tiene el otro fallo, pero también deja sus huellas. En definitiva, yo no voy a profundizar en el impacto, en los distintos impactos en términos de teoría jurídica que tienen estos fallos, pero sí quiero posicionarme en un aspecto concreto. Con estos dos fallos se avanza en lo que son garantías, o se tratan garantías, se discuten y se fijan posiciones sobre garantías jurídicas, conocidas, que hacen a los derechos de defensa, en definitiva, el debido proceso adjetivo, especialmente. El debido proceso adjetivo, ¿sí?, es decir, la manera en que se lleva adelante el proceso, observando y respetando las garantías y los derechos de las partes. En el caso del fallo Miranda, tenemos un supuesto de abuso, ¿sí?, es decir, de abuso sexual, de secuestro y abuso sexual, pero que no termina en la muerte de la víctima. En cambio, en el caso Medellín, sí. En el fallo Miranda, esto se origina en el caso de un delincuente sexual que él tenía una práctica recurrente, intentaba consumar sus delitos, es decir, esperaba a las chicas jóvenes a la salida de sus trabajos, las secuestraba, las llevaba a su auto y en definitiva las introducía en su auto, y en 2 o 3 casos no pudo consumar, es decir, los frenos inhibitorios de este delincuente sexual, de este criminal sexual, en esos casos le permitieron o le posibilitaron que la víctima, o en todo caso que no consumiera un delito mayor y quedara en grado de tentativa. Pero ¿qué sucede? En un momento avanza y logra concretar en este raíz que él había ido describiendo, en definitiva, logra concretar el crimen, ese crimen sexual, y lo reitera. Y después, entonces, ¿qué sucede? En un momento, una víctima efectúa la denuncia, lo logran identificar a Miranda, y se produce la detención de Miranda. En la detención entra en juego el famoso rol de los investigadores, los policías americanos, esto de tratar de obtener la declaración, y asume el rol de que un policía tiene un perfil más riguroso y el otro quizás más sensible, más cercano al detenido. Entonces es este segundo profesional, este segundo policía, experto en extraer este tipo de declaraciones, que logra obtener la confesión de Miranda. Y Miranda justamente le manifiesta lo que había hecho, que había intentado muchas veces abusar de chicas
de mujeres jóvenes y lo termina haciendo y en definitiva confiesa. Lo condenan a Miranda, pero ¿qué es lo que sucede? Entra en juego ahí la Unión Americana de Libertades Civiles, es decir, una línea defensora de ciertos derechos, y llega a conocimiento de determinados abogados, expertos en estas cuestiones. En definitiva, para resumirlo, la cuestión llega a la Corte Suprema, porque ¿qué es lo que se contempla y se discute en este caso? En definitiva, se toma esa declaración de Miranda sin que Miranda sepa que en definitiva no se hizo valer su derecho de no autoincriminarse. La Corte Suprema se pronuncia sobre el caso y al declarar justamente, al dictar sentencia, al fallar en esto, la Corte consagra la famosa fórmula Miranda y que a partir de ahí la fórmula se torna obligatoria en toda detención para los policías estadounidenses. Y esto que los policías tienen que justamente recitarle al detenido que tiene derecho a guardar silencio, que todo lo que diga puede ser usado en su contra, que tiene derecho a un abogado, que todo lo que diga puede ser usado en su contra y que efectivamente así sería, bueno, o podría ser. Entonces esa es la famosa fórmula Miranda, los Miranda Rights. Es decir, surge una garantía, se consagra una garantía a partir de un caso éticamente controvertido, es decir, los abogados sabían que Miranda, en definitiva, había cometido esos ilícitos, era un criminal sexual, termina quedando libre, después es detenido por otros crímenes y otras cuestiones y se lo condena, pero en este caso concreto, él se revoca esa sentencia que lo había condenado, esto es en Arizona, el famoso fallo Miranda, es Arizona contra Miranda. Y es ahí donde voy. En el caso de Medellín es similar. Medellín era un muchacho mexicano que junto con otros jóvenes mexicanos terminan cometiendo el delito de violación, ¿sí? Y secuestro, violación y asesinato de 2 chicas americanas, y esto es en Texas, donde existe pena de muerte. Bueno, ¿qué sucede? Perdón, estamos en tiempo, ¿no? Bueno, ya termino, ¿sí? A Medellín se lo detiene, ¿sí? Se cumple con la declaración de la fórmula Miranda, con esto de hacerle conocer su derecho, pero no se le hace conocer otro derecho que surge de la Convención de Viena. Que la Convención de Viena determina justamente que todo aquel que nativo de otro país que se encuentra en un país extranjero que ha adherido a la convención, en caso de ser detenido, ¿sí? Se le tiene que hacer saber que puede pedir, ¿sí? O solicitar el auxilio de su representación consular o de su embajada. Bueno, a Medellín no se le hace saber esto, y es ahí justamente cuando los abogados empiezan de nuevo a tratar de hacer valer las garantías, y en el caso de Medellín se había dado otros 51 casos más que en definitiva terminan conformando un precedente internacional, que es el famoso fallo Avena, que se discute ante la Corte Internacional. Bueno, Medellín en definitiva terminó siendo condenado, ejecutado, pero la cuestión es esta, que estos abogados que defendieron las garantías en algunos casos con éxito y en otros no, ¿sí? Bueno, se encontraron ante este dilema ético. Ellos ejercieron el derecho, terminan de alguna manera generando doctrina judicial sobre determinadas garantías que son conocidas globalmente, sobre todo en el escenario de los países occidentales, pero obviamente ante situaciones críticas que yo no sé si otros abogados, por ejemplo, hubiesen asumido la defensa de Miranda y de Medellín. Entonces, el ejercicio del derecho y en definitiva, ¿sí? Tanto la práctica como el ejercicio judicial, la función judicial nos plantea este dilema ético, lo que implica defender a ciertas personas ante ciertos supuestos, ciertos crímenes, ciertas conductas antijurídicas sensibles para la sociedad y lo que puede acarrear. Y bueno, este es el planteo justamente, y por eso volvemos al punto de inicio que dejo abierto, ¿sí? El punto de inicio de la responsabilidad social, y dejo abierto así el debate. Muchas gracias, profe. Recordamos que el doctor Agustín Torres es docente del Seminario Ética y Profesión en la carrera de abogacía de la Universidad Católica de Santiago del Estero, la sede aquí de Santiago del Estero. Además de doctor de Derecho, docente e investigador. Gracias, Agustín.
Y seguimos con el abogado Joaquín López. Él es abogado por la Universidad Nacional de Catamarca, becario doctoral en SITCA y en CONICET, jefe de trabajos prácticos de introducción a la economía en la Universidad Católica de Santiago del Estero y miembro del proyecto de investigación Lectores para la Justicia de la Universidad de Buenos Aires, que nos va a reflexionar bajo el título de Implicancias del derecho en contextos digitales y la importancia de capacitarse en el tema. Joaquín, todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias. Bien, yo les quería traer, o sea, ¿por qué razón incluyo a Lectores para la Justicia dentro de mis actividades? Porque estos son parte de las investigaciones que venimos llevando adelante sobre las implicancias jurídicas de fenómenos tales como la inteligencia digital, la inteligencia artificial, los entornos digitales de contratación. Y con un grupo de jóvenes abogados estuvimos haciendo incluso unas investigaciones sobre videojuegos y derecho. Y al respecto, estamos viendo una constante presencia de contratos digitales que tienen una gran cantidad de cláusulas abusivas, que tienen una gran cantidad de elementos internacionalizantes, y que nos desbordan incluso a personas que estamos dedicadas a eso, ¿no? Uno de nuestro grupo está haciendo derecho del consumidor total y completamente abocado a eso, y de repente ante la pregunta, bueno, ¿qué fuero judicial podemos aplicar en un juicio contra Steam? Se le quemaban los papeles, porque estamos en situaciones de relaciones jurídicas con muchos elementos internacionales y que ahora son masivas. Tenía un profesor de Derecho Internacional Privado que nos decía que en la época en la que él era ius privatista, su derecho era el derecho de los ricos, el derecho de los petroleros, de los exportadores de granos, y que ahora era un derecho de todos, porque en el 2000 se han ido un montón de personas a buscar trabajo en otros países y quedaron acá sus esposas con muchas ansias de trabar embargos sobre sus nuevos sueldos para cuotas alimentarias, y hoy en día con las plataformas digitales todos nosotros estamos sometidos a los tribunales arbitrales de Steam, de Facebook, de Google, que no funcionan acá. Y que se genera la siguiente dualidad. Yo estaba reflexionando sobre cuál es la importancia que tiene esto en el ejercicio profesional y en el ejercicio profesional constante, es que se viene una época en la que nosotros tenemos que aprender necesariamente a tomar casos con componentes internacionales, a tomar casos que requieran ese ejercicio, y como ese ejercicio es caro, porque hacer un apostillado sale plata, para mandar una notificación a los efectos de notificar una demanda, hace poco, por ponerles un ejemplo de algo un poco actual, hace poco se publica por 140 pesos un programa de edición de video que sale habitualmente 14.000 pesos. El error duró un par de horas, generó una compra masiva por parte de usuarios argentinos. Esto se corrigió, se revocaron todas las licencias que compraron los usuarios, y nosotros, que algo de derecho de consumo entendemos, sabemos que no es así, ¿no? Que si hay un error en el precio mostrado, el consumidor tiene derecho a exigir ese precio. Perfecto. ¿El problema cuál es? ¿Cómo hacemos que Steam se someta a la ley argentina? Bueno, Steam no tiene personalidad jurídica acá en Argentina, no tenemos cómo notificarlo. Entonces, si logramos hacer una demanda por 14.000 pesos, lo máximo que le vamos a poder sacar en daño y perjuicio es 14.000 pesos. Una demanda que vamos a tener que lograr notificar a Steam, vamos a tener que hacer que Steam contrate un abogado, suponiendo que conseguimos foro de necesidad acá en Argentina, que se contrate un abogado acá en Argentina, el otro, que llevemos el juicio, lo ganemos, ¿y sobre qué vamos a ejecutar? Si Steam no tiene bienes acá, nos tenemos que ir a ejecutar también a Estados Unidos. Estos caminos, que hoy en día son bastante más sencillos de los que tal vez tenían que afrontar los abogados de la época de este profesor, en donde realmente hacer una notificación internacional era algo que requería tener un patrimonio muy abultado. Hoy en día no es que es algo imposible, pero
sin duda es algo molesto. A mí me consultan otros colegas de más o menos de mi edad si tengo idea de notificaciones internacionales, porque no solamente no es algo que nosotros estemos acostumbrados, no es algo que acá en el interior estemos, acá en Catamarca no hay muchos consulados, hay puros viceconsulados, entonces todo ese tipo de dificultades a las que nos estamos enfrentando requieren que tengamos una conciencia y sobre todo una militancia hacia lograr, primero, capacitarnos constantemente en esto que es los nuevos desafíos de la contratación digital, que incluye todos estos elementos internacionalizantes. Y segundo, sobre la idea de cómo podemos mejorar estos sistemas. Cómo, a ver, la notificación digital, que en un momento dado era el cuco y que de repente cómo nos aseguramos la integridad y la autoría del documento, hoy en día, mediante los avances en la criptografía, ya tenemos la firma digital y podemos asegurarnos de eso. Bueno, ¿cómo no vamos a avanzar en la creación de protocolos de encriptación internacional? ¿Cómo no podemos pensar en utilizar cadenas de blockchain para hacer notificaciones internacionales que tengan validez, que reduzcan costos, que reduzcan tiempos y que sobre todo se vuelvan más accesibles para todos? Porque hoy en día el derecho internacional y la contratación internacional no es algo de los tipos que tienen campos con soja en la pampa. Hoy en día el derecho internacional es algo de todos los que tenemos una cuenta de Google y que Google maliciosamente nos dice que si algún día tenemos algún tipo de problema, tenemos que ir a litigar a Estados Unidos, ¿no? En este momento están saliendo fallos, sobre todo en las plataformas más polémicas o que más conflictos tienen, como Booking o como Uber, que nosotros, al menos acá en Catamarca no hay, pero de repente allá en Buenos Aires están empezando a aparecer estos fallos, y la pregunta es, no tanto, o sea, obviamente comparto lo que planteaba Alejandro, necesitamos jueces que entiendan sobre conceptos de justicia que la ley no puede responder, porque si aplicamos la ley así nomás, vamos a dejar con las manos vacías a demasiadas personas dañadas, no a personas ambiciosas, a personas damnificadas vamos a dejar sin nada. Pero también la pregunta es, ¿quiénes van a ser los abogados que representen a esas personas? Una persona que tiene un desentendimiento con Riot tal vez no le alcanza para pagar al estudio jurídico más caro de Catamarca, que tiene bastante aceitado el tema de notificar, que tiene un amigo en Buenos Aires que le hace los trámites frente a lo que es el Ministerio, a la Cancillería para el apostillado. Bueno, ese tal vez no anda tomando casitos de 1.400 pesos o de 2.000 pesos. Y uno que es abogado recién recibido y que anda agarrando cualquier cosa, no tiene tal vez ni la experiencia ni la capacitación para hacer eso. Entonces, me parece que o sea, ya que esta charla está orientada a alumnos, me gustaría que traten de romper con este modelo de abogado litigante que tal vez todos heredaron de familias de abogados, de me voy a dedicar a penal, a sacar presos, me voy a dedicar a civil, a hacer sucesorios, a ver que si pego alguito. Y empecemos a pensar de que hay necesidades, hay personas que tienen necesidades jurídicas que requieren de nuestra profesionalización, que tal vez no es la cosa más rentable del universo, pero que es una necesidad que se nos está imponiendo por el avance de la tecnología, y que sería importante que reflexionemos y que pensemos en nuevas maneras de abordar este tipo de cuestiones. Así que esa era mi reflexión. No me quiero poner pormenorizante, pero absolutamente todos los contratos de términos de servicios que hemos leído de todas las plataformas digitales tienen cláusulas abusivas que en nuestro derecho nacional son total y completamente nulas, pero necesitamos lograr traer el foro de necesidad para las relaciones de consumo, que es bastante más difícil, así que eso ya es otro tema, ya más procesal que para este tema. Así que bueno, con eso termino y bueno, espero a ver si hay si generó alguna idea entre los colegas o entre los espectadores. Muchas gracias, Joaquín. Ya vamos a habilitar un intercambio como para que puedan cruzar sus opiniones. Pero antes de eso, vamos a presentar y vamos a darle la palabra a el abogado Marcos Herrera.
procurador, escribano y abogado por la Universidad Nacional de Tucumán, mediador, formador de mediadores, diplomado en negocios internacionales en la Universidad de Florida, doctorando en Derecho y Ciencias Sociales en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, doctorando en la Universidad de la Facultad, doctorando en Humanidades, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán, juez de la Cámara de Apelaciones en lo Civil Comercial del Trabajo, de Familia, de Menores y de Minas, de la tercera nominación del Poder Judicial de la provincia de Catamarca del 2018, ejerció la docencia y actualmente preside esta Cámara desde el año pasado. Marcos nos ha preparado una disertación que parte de la idea de desde el ejercicio profesional de la abogacía a la magistratura. Marcos, te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos, a los colegas que pusieron anteriormente a mí, y saludar a toda la gente que está en el canal. Y especialmente gracias a vos, Juan Pablo, por la paciencia y por facilitarnos este encuentro. Bueno, en realidad yo creo que tenemos que empezar, dado que esta charla está destinada a alumnos, a estudiantes, empezar básicamente de tratar de saber qué significa ejercer profesionalmente la abogacía. Es una actividad compleja que implica conocimientos técnicos y una práctica. Los conocimientos técnicos que los vamos adquiriendo mientras estudiamos en la facultad, que es lo que están haciendo ustedes, y que no termina con el hecho de asistir a la universidad, sino que continúa y es un diario proceder en cuanto a la necesidad de actualizarnos, ya que todos sabemos de que tanto las leyes como los procesos, como las nuevas ideas, son algo que van surgiendo a medida que pasan los días. Máximes en contextos actuales de crisis, no solamente del país, sino del mundo, que va impactando de alguna manera en todo. Generalmente nuestra profesión como abogados implica la necesidad y la posesión de ciertas habilidades, sea para el ejercicio como asesores de empresa, como cuando uno tiene un estudio pequeño, cuando uno tiene una firma grande, pero sí es necesario poseer ciertas habilidades y destrezas más allá del conocimiento técnico, y por supuesto la práctica que uno la va haciendo con el mismo ejercicio de la profesión, que la universidad de alguna manera trata de darnos un pantallazo y de darnos algún tipo de idea de lo que significa la práctica, pero en realidad la vamos puliendo a medida que vamos haciendo el ejercicio de la profesión. En definitiva, ¿cuáles son las características que debemos tener y las herramientas que debemos tener como abogados? En primer lugar, los conocimientos técnicos, o sea, el hecho de poder tener la suficiente plataforma técnica como para hacer un asesoramiento serio, un asesoramiento riguroso, y desde ese punto de vista poder tener una buena capacidad de análisis, una buena lógica y una excelente redacción debemos poseer para poder tener un correcto lenguaje, tanto escrito como verbal, para poder trasladar las necesidades de nuestros clientes. Siempre, por supuesto, es necesario tener dentro de lo que es, como abogados, poseer una estrategia jurídica, es decir, una técnica de poder plantear nuestro caso y poder tratar de adelantarnos a lo que se puede llegar a resolver o a lo que puede llegar a contestar la contraparte. A estas alturas, como bien decía Joaquín, es muy importante tener la posibilidad de estar a la altura de las nuevas herramientas tecnológicas de las que disponemos, que para todos implica un desafío, porque más allá de que, bueno, que soy joven, me considero joven, las herramientas tecnológicas es algo que todos los días van saliendo, desde estas reuniones a través de Zoom, las reuniones virtuales que tenemos que tener nosotros mismos, por ejemplo, con nuestros pares. En el caso mío de la Cámara, nosotros, a causa de que uno de mis colegas, si es de paciente de riesgo,
con él tenemos encuentros virtuales para los acuerdos que tenemos que hacer en la Cámara y así discutir la resolución de las causas. Es necesario siempre, por supuesto, también tener una organización y una planificación dentro de lo que es el ejercicio de la profesión. Hoy en día, como algo muy importante, el dominio de idiomas, no solamente el inglés, sino siempre es preferible también tener algún otro idioma del que se conozca, una capacidad de trabajar en equipo, porque nosotros tanto en el ejercicio de la profesión como jueces, nos vemos desbordados en la cantidad de trabajo, tanto como abogados que por ahí nos pueden tocar causas complejas en las que a veces necesitamos el apoyo de un colega o necesitamos consultar con especialistas, llámense peritos, llámense médicos, llámense antropólogos, qué sé yo, varios peritos que son especialistas en alguna materia, y de alguna manera la posibilidad siempre de delegar y de tener la opinión de un tercero. Y lo digo a esto, aclaro, desde el ejercicio como abogado, como también dentro de lo que es el ejercicio de la magistratura, porque como jueces también tenemos que tener estas características. Es importante también disponer, ser empáticos y tener una buena comunicación, porque nosotros, para poder tener clientes, tenemos que establecer relaciones interpersonales, tener una buena relación con el otro, para generar de alguna manera confianza. Esa confianza se la va cultivando todos los días con los encuentros, escuchándolos a los clientes, y así ir afianzando esa confianza con ellos. Debemos también tener una buena capacidad de negociación, de saber que a veces no siempre lo mejor es lo que se disponga a través de la ley, porque muchas veces, si yo me cierro a lo que dispone la ley, no siempre es lo que justamente corresponde resolver en el caso. Muchas veces como abogados podemos ver de que la resolución más equitativa o más cercana a lo que nuestro cliente, en el caso de ser un abogado litigante, voy a conseguir, es mucho más efectivo llegar a un negocio, a una buena negociación, a un acuerdo, que tener un juicio largo con un desgaste emocional, un desgaste económico, un desgaste jurisdiccional tan largo que al momento en que lleguemos a tener una resolución judicial que dé por finalizado el conflicto que se planteó, a ninguna de las dos partes ya le sirve. Entonces, ahí mismo es donde vamos a necesitar el sentido de lo que esta charla pretende, que es tratar de medir justamente la significancia social que tiene el ejercicio de la abogacía, tanto como un abogado litigante como un magistrado. Y como bien decía Alejandro, que eso estoy absolutamente de acuerdo, se puede ser un abogado que se ejerza y cumpla con todos los requisitos y con todo el procedimiento que establece la ley, y aún así hacer daño. Yo debo comentarles que dentro del ejercicio como magistrado, me toca ver hasta hoy, desde que me inicié como magistrado, causas importantes para las personas, donde hay personas que han quedado postradas por algún accidente laboral, por alguna situación en la que han perdido algún ser cercano, un ser familiar cercano, y en muchos casos los abogados llegan a la instancia de apelación, en este caso que yo estoy en la Cámara, y a veces dejan vencer plazos, dejan vencer la posibilidad que a veces el tribunal mismo les pide una realización de algunas pruebas, porque tenemos la facultad de poder hacerlo, y dejan vencer. Entonces eso es lo que yo afirmo, lo que dice Alejandro, en cuanto se puede hacer daño aún cumpliendo con el rol de representar a una persona. Por supuesto, en el caso que estoy dando, como que estoy citando,
evidentemente deja vencer los términos, es una cuestión que tiene más que ver con una cuestión procesal, porque en el fondo nunca nos vamos a enterar realmente qué es lo que ha ocurrido, porque puede haber un abanico de posibilidades que no me toca precisamente analizar acá. Y después como jueces también tenemos que tener una perspectiva social de lo que nuestros fallos producen. No podemos ser jueces ciegos y solamente enrostrar a las partes y a la sociedad con la ley, con las palabras de la ley, porque como dice el adagio, si bien dice dura lex sed lex, lo mismo nosotros tenemos la posibilidad de atemperar y de socializar los resultados que buscamos a través de las sentencias que nosotros dictamos. Nosotros dictamos sentencias y la gente deposita en nosotros la confianza de que la libertad, de que sus bienes, sus patrimonios, su esperanza, su casa, lo que tenga en conflicto, lo resolvamos de la mejor manera. Por supuesto que cada persona quiere que se lo resuelvan de la manera que a ellos les convenga, pero nosotros no debemos perder el sentido social de lo que nosotros estamos produciendo. Porque si bien en mi caso yo no tengo jurisdicción penal, o sea, yo no voy a disponer que una persona quede encarcelada durante cierto tiempo, pero mi decisión sobre el patrimonio de una persona puede afectarle gravemente también. Yo puedo producir una capiti de minutio, como decían los romanos, por un tema patrimonial, por un tema económico. Entonces los jueces tenemos que saber graduar a través de nuestras sentencias cuál es el efecto social que estamos produciendo y por qué tenemos que medir ese efecto social. Primero, porque nosotros nos debemos, en una república como la que vivimos, nosotros debemos ser democráticos. Y ese sentido democrático es justamente, pues nosotros lo afirmamos a través del sentido republicano de nuestras sentencias. ¿Qué quiere decir? El pueblo es quien nos paga a nosotros nuestro sueldo. Entonces, nosotros tenemos que tratar de darle el máximo de excelencia y el máximo de nuestra dedicación para que esa sentencia que salga sea lo más cercana a la realidad y a la necesidad social de la que se está viviendo. Porque no nos olvidemos que en nuestro país tenemos, se hizo la reforma del Código Civil, que ahora es Código Civil y Comercial en el año 2015, pero teníamos un código súper desactualizado. Y me atrevo a decir de que no obstante tener un código nuevo del 2015, hay cuestiones que han quedado afuera o que no se les da una solución como corresponde. Entonces ahí es donde nos vamos a ver la muñeca jurídica y la visión jurídica que tenga el juez para poder, aunque sea a través de las convenciones, de los tratados, del derecho internacional, traer ese tipo de resoluciones y poder aplicarlas en las situaciones concretas que se nos presentan. A mí me tocó, por ejemplo, en otra instancia, en otro momento, en una causa en la que llega a mi cámara una apelación en la que había un menor de por medio, en el que los padres se habían divorciado y estaban peleando por la cuestión del régimen de comunicación, la cuestión de las visitas. Sobre eso no había ningún acuerdo, pero cuando empiezo a ver el expediente, había un acuerdo absolutamente, para mi criterio, desastroso y perjudicial para el menor, en el cual yo dije, bueno, a ver, un momento, vamos a resolver primero la cuestión del régimen de comunicación, pero también voy a pedir que de oficio se designe un abogado del niño, porque en este caso, si se resolvía la cuestión como habían puesto los padres de este menor en un acuerdo, él iba a ser un gran perjudicado. Entonces yo frené esta cuestión, este supuesto acuerdo. ¿Por qué? Porque tengo la facultad para poder inmiscuirme en esta cuestión patrimonial de la que el perjudicado iba a ser el menor. Y el menor no había tenido ninguna participación en esta cuestión.
Entonces, lo que atiné a hacer es apararlo al tema del acuerdo sobre las cuestiones patrimoniales, pedir que intervenga un abogado del niño que los represente y obviamente que también dispuse que las costas y los honorarios que implique la actuación de ese abogado de representación del niño lo sean a cargo de los padres. Entonces, también, repito, depende de cuál es el timing, cuál es la perspectiva que tenemos los jueces de introducirnos en el caso y de querer dar una respuesta. Porque vuelvo a decir, el derecho ni se entera si es que los jueces nos inmiscuimos o no, si lo leemos al expediente 1, 2, 3, 4, 5 veces, o si hacemos justicia efectivamente en el caso concreto. El derecho no se entera, ni sabe. ¿Por qué? Porque no tiene ningún tipo de posibilidad de poder pasarlo. Sí, los jueces, desde la ética, nos planteamos todos los días las causas que leemos de manera responsable, a ver si es que, y cómo lo vamos a resolver y de qué manera va a tener una repercusión social lo que estamos haciendo. Y una repercusión social me refiero no solo para el caso concreto, sino porque nosotros ya sentamos jurisprudencia con nuestra resolución y con la manera de encarar el modo en resolver esa cuestión. Ya creamos una jurisprudencia de la cual no nos vamos a poder apartar tan fácilmente porque nosotros debemos fundamentar nuestra posición, fundamentar nuestros votos y de esa manera se ejerce un cierto control sobre nosotros para que no prevariquemos, en el sentido de que no vayamos a hacer decir a la ley lo que no dice y que nos vayamos más allá de lo que realmente corresponde. Entonces es una línea que se la debe tener muy clara y que generalmente es desde la ética, repito, la que se nos exige la mayor preparación y que en definitiva es a la gente, al pueblo, a quien nosotros damos cuentas de nuestra resolución. Así que bueno, creo que de esta manera más o menos les puedo aportar con lo que estoy poniendo. Muchas gracias, Marco. Y bueno, completamos la disertación de quienes nos acompañan. Y bueno, quería que nos tomemos un momento como para cruzar un poco opiniones. Y se me había ocurrido poder cederle de nuevo la palabra, 2 minutos, 3 minutos a cada uno para que haga como reflexiones finales y algunos apuntes. Y vamos por el orden en el que empezamos. Así que, Alejandro, te invitamos a que nos hagas tus comentarios después de este extenso encuentro. Bueno, gracias Juan Pablo, un lujo realmente las disertaciones de cada uno, de Agustín, de Joaquín, de Marcos, la verdad que es un gusto haberlos escuchado. Y bueno, como reflexión final, me parece que volvería al principio, ¿no? La importancia de la persona humana. Creo que no se puede aplicar verdaderamente la justicia y humanizarla si no se tiene un concepto claro también de qué es el hombre, ¿no? Por eso la importancia de esta claridad de las ideas en cuanto a la importancia, ¿no? Porque decir que hay implicancias sociales también implica situarnos en una posición donde hay una realización social necesaria en la concepción del hombre, ¿no? Y esto rompe el paradigma que decíamos anteriormente del individualismo. No hay tiempo para desarrollar todas las consecuencias de esto. Me ha parecido valiosísimo el aporte de Agustín sobre toda esta necesidad de la incorporación de una reflexión ética explícita sobre nuestra práctica judicial, ¿no? Una práctica que muchas veces se cierne a lo técnico, pero la ética es mucho más que la aplicación de un código de ética del Colegio de Abogados, ¿no? Sino una capacidad de dar respuesta sobre nuestras opciones fundamentales en un horizonte de sentido y coherencia. O sea, que como decimos pueden ser diversas, puede ser, y lo decía Agustín en un momento, bueno, el que es abortista, el que es provida, pero sentido y coherencia. Porque nuestro gran problema hoy, y vuelvo al tema de las etiquetas, es que nosotros hemos cambiado este principio
del ser o no ser, digamos, shakespeariano, con esta posverdad del ser y no ser. Entonces me voy colgando etiquetas a todo momento, pero no soy en definitiva nada, ¿no? Me ha parecido importantísima la reflexión de Joaquín sobre estas perspectivas laborales, sobre la necesidad de que los jóvenes abogados, los que comienzan su camino, no sigan ya por los mismos rumbos que nos marcaron, sino vean nuevos horizontes, hay nuevos desafíos, hay nuevos... En esto aporto una experiencia cortita. Hay una experiencia en la Universidad Nacional de Tucumán sobre la formación jurídica, que en vez de hacer nuestros consultorios jurídicos gratuitos que los llevan a los chicos a tribunales, hacen clínicas jurídicas. Y la verdad es un sistema totalmente revolucionario para mí, porque los llevan a lugares vulnerables y los acompañan en el pensamiento de cómo solucionar cosas. Y las cosas no se solucionan con un juicio, con un amparo, sino se solucionan son problemas multifactoriales que tienen también una multiplicidad de soluciones interdisciplinarias. Y me ha parecido una experiencia de lo más innovadora, ¿no? Y por último, bueno, encantado de escucharlo a Marco, su camino, su necesidad también de esta formación permanente. Creo que comparto en todo lo que piensa. Creo que todo en definitiva vuelve a la persona y a la persona del juez. Antes de empezar, y con esto cierro, hablábamos sobre el Consejo de la Magistratura y lo difícil que resulta el tema de la selección de los candidatos para la justicia, una fórmula que todavía no se termina de encontrar en la Argentina, pero que es imprescindible poder tener perfiles humanos y humanistas, ¿no?, de los operadores del derecho, y también que nuestras facultades, los docentes, sepan encender ese fuego, ¿no?, del amor por la verdad, el amor por la libertad, el amor por la justicia, que no lo transmiten las letras del código, que lo transmite el testimonio de profesores que sienten y viven esto. Así que bueno, un poco mi reflexión, agradezco formar parte, bueno, y quedo escuchándolos. Muchas gracias, Alejandro. Agustín, consideraciones finales. Sí, bien. Bueno, antes que nada, también comparto la valoración y la ponderación que efectuó el doctor Alejandro. La verdad que muy buenas las exposiciones y los comentarios, en definitiva, y los análisis que han hecho, cada uno desde su perspectiva, sí, los colegas y compañeros. Sí, pienso que hay un eje que atraviesa quizás las 4 exposiciones o el contenido de las exposiciones, que es el compromiso social. Me parece que por allí pasa, es decir, la profesión, el ejercicio, el abogado que litiga, el magistrado, el funcionario, en definitiva, tienen que, de alguna manera, aproximar su visión del derecho a la realidad social, es decir, contextualizarse y considerar también que quizás esto que está pensado en términos abstractos, que el hombre común no logra comprender, tiene impactos directos y precisos, y esto es algo que el doctor Marcos se refirió, y también el doctor Alejandro, con esto de humanizar, en definitiva. De hecho, tiene que ver con que, ¿sí?, tenemos que adoptar y quizás desarrollar e intensificar este compromiso social que tendría que tener el derecho. Quizás ahora es aún más necesario, teniendo en cuenta, como empecé mi exposición, las tensiones que la sociedad actual en estos años está demostrando, está exhibiendo. Entonces, sobre todo para nuestro país, en definitiva, y sobre todo para nuestras provincias, para el norte, para las sociedades provinciales del norte, siempre tan golpeado y tan complejo. Entonces, en esto me quedo en el compromiso social, el ejercicio del derecho, en definitiva, desde los 2 planos, de las 2 dimensiones, desde el litigio, del abogado que practica la profesión, que ejerce, y también el juzgador, tienen que tener en cuenta esto, asumir ese compromiso social, acercarse a la sociedad, que implica considerar y tener en cuenta los intereses, ¿sí?, que están en pugna siempre. Muchas gracias, Agustín. Seguimos con Joaquín López, tus reflexiones finales que nos quieras compartir. Sí, bueno, a mí me gustaron mucho las exposiciones por esta cuestión de retomar
el valor ético de la profesión, de ambos lados del mostrador. Tomo una cosita tanto de Agustín como de Alejandro. De Agustín lo tomo a Kennedy, un gran anarquista del derecho, y a Alejandro tomo una cosita que acaba de decir sobre que la ética del profesional no está en el código de ética ejercido por el Colegio de Abogados, pero no me parece que sería un mal lugar para empezar. Una de las cosas que dice Kennedy y de las que se queja Kennedy es del altísimo grado de corporativismo existente en nuestra profesión. Y creo que es muy importante que, así como uno puede invitar a abandonar los viejos usos en el ámbito de lo profesional, de decir, bueno, no persigamos todos el mismo tipo de juicio, miren que hay otro tipo de derecho, también sería fantástico que dejemos de fomentar y que dejemos de repetir este altísimo grado de corporativismo que tiene nuestra profesión, y que si vemos a un colega haciendo las cosas mal, no lo resolvamos en privado. ¿No? Yo entiendo que uno a veces dice esta cuestión de, bueno, pero no hace falta. Creo que es sumamente importante porque no es una persona haciendo daño en un ámbito privado a otra persona, y que existe el perdón y que existe la negociación. Es un profesional total y completamente con herramientas de hacer daño, de hacer muchísimo daño, y que si nosotros no somos responsables en nuestro rol de aplicar el código de ética, somos, no quiero irme tan lejos como para decir cómplices, pero no estamos haciendo nada, ¿no? El mal prevalece cuando el hombre bueno no hace nada, dicen por ahí. Así que bueno, esa es mi reflexión final en torno a todas estas cosas tan éticas, ¿no? que estuvimos tocando. Muchísimas gracias, Joaquín. Y bueno, nos acompaña en el cierre Marcos. Escuchamos tus reflexiones finales. Está silenciado el micrófono, Marcos, perdón. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahí te escuchamos. Ahí te escuchamos. Ahí, bien. Bueno, principalmente y de acuerdo a todo lo que pusieron acá mis colegas, yo creo que el ejercicio del derecho, tanto como abogados, como en el caso mío como jueces ahora, como juez, implica no solo un compromiso social, sino también un compromiso ético. No nos debemos olvidar que el derecho en sí como norma, juzga actos o hechos realizados. O sea, el que hizo o el que hace o el que haga tal cuestión va a tener tal o cual consecuencia. En cambio, que la ética se queda en la intención. O sea, es la intención que se pueda llegar a tener en cuanto se interprete, se aplique o se resuelva con la norma en la mano de una u de otra manera. Entonces, eso es lo que se debe tener en cuenta y sobre todo tener como base el compromiso ético que tenemos cada uno, porque la ética a nosotros todas las noches y durante el día nos va a hacer pensar y repensar en lo que resolvamos como jueces o en lo que decidamos hacer como abogados en nuestra actividad judicial. En cambio que el derecho, como dije hace un rato, el derecho ni se entera, porque el derecho es para aplicarlo, para interpretarlo de acuerdo a la óptica que nosotros tengamos. Sobre todo ahora en la cual Occidente se encuentra en una crisis en las cuales todas aquellas figuras que tienen algo de poder, como la del juez, en el caso que yo puedo decir, no es lo mismo ser juez hace 20 años que ahora. Antes decir juez era no voy a decir lo más, pero implicaba cierta distancia, cierta cuestión reverencial. Hoy en día no. ¿Por qué? Porque se ha producido un descreimiento en las instituciones en general. Entonces,
ese compromiso social que parte de un compromiso ético tiene que tender a ello, a recuperar la confianza de la gente y del pueblo en el sistema judicial, en el sistema democrático, en el sistema republicano. Eso sería mi reflexión. Muchísimas gracias, Marcos. Y bueno, de nuevo agradecerle a los cuatro por acompañarnos en nombre de la Facultad de Ciencias Políticas, Sociales y Jurídicas, del área de extensión, de la coordinación de la carrera de abogacía de la Universidad Católica de Santiago del Estero. Agradecerle por su tiempo, por su experiencia, por lo que han compartido con nosotros. Sabemos que han tenido que hacer un espacio en su agenda para poder compartir este tiempo, pero bueno, entiendo que junto a nosotros coincidimos en que es un espacio válido y es una reflexión que nos merecemos, y que enhorabuena que empecemos a darla a partir de ahora, y qué bueno que sean ustedes quienes hayan podido participar de este encuentro. Así que bueno, le doy las gracias de nuevo. Invito a todas aquellas personas que les interese poder repasar este video, repasar los apuntes. Va a estar cargado en el Facebook de la facultad, en la cuenta oficial de Facebook, para que lo puedan repasar. Y a partir de ahora vamos a trabajar para darle fuerza, para darle cuerpo a lo que intentamos implementar a partir del año que viene desde el área de extensión y junto a la coordinación a la dirección de la carrera de abogacía, encuentros en los que estudiantes empiecen a reflexionar sobre el valor, la responsabilidad social de la práctica de la abogacía. Muchas gracias a todos por acompañarnos, gracias a Fede Hamann, que está haciendo la operación técnica del otro lado, a Rocío Jerez, en la parte de la producción del área de extensión. Mi nombre es Juan Pablo Salomón, nos encontramos en la próxima. Gracias.